Muy buenas, biglianos y biglianas, yo soy Darius y bienvenidos a nuestro canal de Lorcana. Quiero lo primero de todo daros las gracias porque ya somos una familia de 70 suscriptores, me encanta que los biglianos sigan creciendo. Llevamos solamente 2 vídeos pero han tenido una acogida espectacular y esperamos que este tercer vídeo os guste tanto o más que los 2 que llevamos hechos. Os los dejo por aquí por si alguno de vosotros os apetece echarles un vistacito. Bueno, en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es repasar el meta de Fablet y es que ya llevamos más de 2 semanas de Core Constructed de set 9 puro y duro. Y está habiendo alguna que otra sorpresita, por lo menos para nosotros, y la verdad es que podemos decir que el meta está un poquito dominado por 3 mazos que aparecen y aparecen en todos los tops de torneos importantes. Sin embargo, también existen algunos otros mazos bastante spicy que podrían llegar a contrarrestar a este trío calavera, a esta trifecta a la que nos parece que estamos enfrentándonos en cada uno de nuestros torneos. Vamos a ver todo esto, vamos a ver poco a poco cuáles son los mejores mazos, el tier list de mazos hasta ahora en eventos competitivos y vamos a ver algunas de las listas ganadoras de los torneos más importantes que ha habido. Y es que sí, chicos, poco a poco nos estamos acercando a octubre y van a empezar enseguida los Championships, los torneos de tienda local en los que tendremos que conseguir nuestra maléfica dragona encantada. Así que estos mazos nos vayan dando ideas de qué es lo que mejor está funcionando y qué es lo que vamos a poder jugar para poder conseguir estas cartas tan preciadas. Sin más dilación, vamos con el vídeo. Bueno, me he hecho un poquito más pequeñito y me he puesto en una esquinita para que podáis ver bien mi pantalla, y es que ahora mismo os estoy compartiendo la pantalla de mi ordenador porque quiero enseñaros una página web que es fundamental para todos aquellos que estéis empezando en Lorcana, y se trata de index.com. Es una página web que han creado unos españoles y que recoge los principales torneos competitivos de Lorcana a nivel mundial. Aquí podemos ver listas de decks, saber lo que funciona, lo que gana y lo que no gana. Por lo tanto, es muy importante que sepáis manejar esta página si queréis tener algunas ideas de qué es lo que queréis jugar. Lo primero de todo, para ver cuál es el estado del meta, cuáles son los mejores mazos tier por tier, nos tendríamos que meter aquí en index.com, darle a Metagame y darle a Meta Breakdown. Ahí nos va a salir esta lista que se trata de la tier list de mazos. Aquí no estoy hablando de mi opinión, sino que esta tier list está basada en datos. Para que un mazo sea del tier 1, tiene que ser muy jugado y además aparecer un gran número de veces en el top 8. Siempre que el porcentaje de apariciones en el top 8 sea mayor al porcentaje de lo que está siendo jugado el mazo, quiere decir que ese mazo está ganando más que perdiendo. El mazo tier 1 absoluto se trata del Blarpel, del amatista zafiro, la combinación de tintas morada y azul. Fijaros que aquí en vez de llamarlo Blarpel lo llaman Dumbo porque la principal carta de este mazo es el Dumbo. Se trata de un mazo tier 1 y es que si nos fijamos, el 30% de los mazos que se han jugado en torneos competitivos llevaban esta combinación de tintas, pero es que el 38,7% de los mazos que aparecen en el top 8 llevan esta combinación de tintas, con lo cual se trata de una conversión muy buena de top 8, es decir, si lo están jugando el 30% de la gente, pero en el top 8 configura un 38,7%, quiere decir que ese mazo está metiéndose más en el top 8 de lo que le correspondería por porcentaje. Vamos a ver el segundo mazo que está en el tier 1, según index.com, que sería Amethyst Steel en su versión evasivos. Y es que esta combinación de tintas, esta página web la divide entre amatista acero con dumbos, que sería evasivo, y amatista acero sin dumbos, que sería challengers. Fijaros que si sumamos ambas combinaciones de tintas tendríamos un 24% del total de los mazos que han ido a torneos, lo cual es un montón, es prácticamente un cuarto, pero sigue sin ser tanto como el 30% de los Blarpes que han aparecido. Fijaros pues que los evasivos, es decir, el Amethyst Steel con Dumbo, parece ser un poquito más óptimo, dado que aparece un 16% de las veces en los top 8. Sin embargo, en la versión sin Dumbos solamente aparece un 8% de las veces, es decir, un 2% menos de lo que cabría esperar por el porcentaje jugado. La versión con Dumbos es al revés, aparece un 2% más de lo que cabría esperar con respecto al porcentaje jugado, con lo cual
Para todos aquellos jugadores de morado acero que os lo podáis permitir, parece ser que añadir Dumbos es mejor para vuestro mazo, como parecía bastante obvio. Sin embargo, es verdad que los Dumbos elevan bastante el precio. Fijaros que la versión con Dumbos cuesta de media $377 y la versión sin Dumbos cuesta de media $204, con lo cual pues está claro que esa cartita no es para todos los bolsillos. Como tercer mejor mazo y muy cerquita del tier 1, para mí sí que estaría dentro del tier 1, pero repito, estos son análisis objetivos y por lo tanto pues se trata de primer mazo en tier 2, encontraríamos a Amber Steel Agro, la combinación de tintas ámbar y acero. Este se trata de un mazo que ha aparecido un 13% de las ocasiones y que ha conseguido llegar al top 8 en un 15,32%, con lo cual está llegando un poquito más de lo esperado con respecto al porcentaje de mazos que se están jugando, lo cual lo convierte claramente en el mejor mazo del tier 2 o, si lo queremos ver así, en el último mazo del tier 1. Para mí, estos tres, Blarpel, Amatista Acero y Ámbar Acero, se trata de los tres mazos a batir. Se trata de los tres mejores mazos y además cada uno de ellos parece que se counterea un poquito al otro. Fijaros que existe una característica muy buena también en esta página web, en Index. Si nos vamos a Metagame y pinchamos en Win Rate Matrix, nos va a aparecer esta matriz con el porcentaje de victorias de cada mazo contra el otro. Hay que decir que tal vez no todos los juegos han sido registrados. Obviamente aquí no aparecen todos los torneos del mundo, solamente aquellos pues que se suben a la plataforma, con lo cual, bueno, pues esto hay que tomarlo un poquito con comillas, pero sí que se trata de algo bastante útil para hacernos una idea de qué puede counterear a nuestro mazo, contra qué vamos a ir a priori bien y contra qué vamos a ir a priori mal. Bueno, pues fijaros que de los mazos que estamos hablando, que son el Blarpel, el Amatista Acero y el Ámbar Acero, todos tienen más de un 50% de win rate, lo cual los convierte en mazos a priori muy buenos, y el Blarpel, lo que comentábamos, va bastante bien contra Amatista Acero, teniendo un 57% de win rate. Sin embargo, va un poquito peor contra el Ámbar Acero Agro, teniendo únicamente un 41% de win rate. El Ámbar Acero, pues como podemos observar, gana un 59% de los matchups contra Blarpel, pero solamente gana el 41% de los matchups contra el Morado Acero. Y es que este sería su principal counter. El Morado Acero vemos que pierde contra Blarpel, pero gana contra Agro. El 59% de las veces gana contra Ámbar Acero. Existen luego otras combinaciones de tintas de las que también vamos a hablar, pero como tenemos mucha menos cantidad de partidas, no se trata de números tan fiables. Por ejemplo, aquí la combinación de tintas verde con azul tiene un 58% de win rate, pero esto es en muchas menos cantidad de partidas que los anteriores mazos de los que estamos hablando. Por lo tanto, tal vez ese 58% esté falseado, y también al ser un deck mucho más de nicho, es posible que lo estén jugando jugadores muy acostumbrados a este deck y que por lo tanto lo manejen mejor. Sin embargo, como el Blarpel es el deck por excelencia de la temporada y todo el mundo se está animando a jugarlo, pues es un mazo mucho más jugado y lo estarán jugando jugadores que son menos expertos. Por eso probablemente, como tiene muchas más partidas, es posible que tenga pues un menor win rate. Vamos a empezar ya a analizar poco a poco estos mazos ganadores de torneos, y el primero, como no, es el mazo tier 1 absoluto, el Blarpel, la combinación de tintas amatista y azul, como decíamos, amatista y zafiro. Vamos a explicar un poquito en qué consiste este mazo, y es que se trata de un mazo tempo control. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues un mazo tempo es aquel que intenta siempre rellenar sus turnos jugando algo del coste adecuado. Entonces en la Blarpel tendríamos algunos costes 1, como son Basil y el Guardia Real, costes 2 que siempre van a intentar rampear, es decir, adquirir una tinta extra en ese turno, o bien jugando a tipo, o bien jugando Sail y Azuritesi, y así posteriormente en el turno 3 van a poder jugar un personaje de coste 4, normalmente el genio, que da un robo instantáneo, si no tienen el genio, el Yago, y entonces en el turno 5 van a poder tirar por uno de los dos caminos, jugar Dumbo y utilizar su habilidad pagando uno de coste con el genio o con Yago, que son evasivos, para así robar también en ese turno, o bien jugar a uno de sus personajes de coste 5, como son Bella para mover algunos daños y matar a algo de la mesa contraria,
o Elsa para girar a un personaje contrario y poder hacerle challenge. Posteriormente, en el turno 5, que van a tener 6 tintas, van a poder jugar a TikTok, por ejemplo, que es un personaje de gran coste pero que tiene muy buenas estadísticas y que counterea a otros mazos que lleven Dumbo porque es un evasivo 4-7, y también van a poder llegar a grandes pinardos como Hades, una de las mejores cartas de control del juego. Sin embargo, también tienen otra opción de control muy buena, que es esta Elsa de coste 8 no intintable pero que shiftea por 6 sobre la otra Elsa. ¿Y qué es lo que les permite hacer? Pues girar a 2 personajes que no se van a poder poner ready al inicio del siguiente turno. Si os dais cuenta, es un mazo que enseguida lo que va a intentar hacer es controlar al rival por todos lados, ya sea moviendo daños con Bella, girando un personaje para poder atacarlo con Elsa, teniendo grandes bichos que atacan evasivos como TikTok, o por supuesto con estas 2 grandes herramientas de control, tanto el Hades como la Elsa. ¿Y cómo van a poder llevar a cabo todo ese control? Pues robando una cantidad masiva de cartas. Fijaros que tienen muchísimas cartas que dan robo. El Dumbo se trata del principal motor de robo porque tiene una habilidad que es que pagando una tinta y girándolo podemos ganar un lore y robar una carta, pero es que da esta misma habilidad a todos los evasivos. ¿Qué evasivos tenemos en este mazo? Pues el Genio, el Yago, Elsa también es evasiva, el mismo TikTok que lo estábamos comentando también es evasivo. Con todos ellos vamos a poder hacer esta habilidad cuando Dumbo esté en juego, por lo tanto Dumbo es un motor de robo prácticamente inagotable. ¿Qué más cartas dan robo? Pues el Genio es el mejor drop que pueden tener en el turno 3 cuando ya tienen 4 tintas, porque les da una carta instantáneamente al jugarse y luego además va loreando de 2, con lo cual es capaz de ganarte la partida cuando junta varios genios en el campo y no hay respuesta para ellos. Tenemos aquí una acción cada vez más jugada en los mazos amatista, que se trata de Hypnotic Strange. Se trata de una acción de solo coste 2, por la que un personaje o nuestro o del rival va a ganar Challenger más 2 y además vamos a robar una carta. No solamente van a utilizarla para darse Challenger a los personajes y así poder atacar con más fuerza con ellos, sino que también podemos tarjetear ilusiones del rival, y como estamos tarjeteando esa ilusión, directamente la vamos a eliminar. Fijaros que Yago, por ejemplo, pues se trata de una ilusión. Como ilusión, pues se trata de una carta con estadísticas muy desbalanceadas con respecto a su coste, es un evasivo 4-6 solo por 4 de tinta, pero tiene la contrapartida de Vanish. Cuando se le tarjetea con una acción tenemos que eliminarlo, incluso si, aunque esta acción sea de dar más ataque, de dar Challenger. Por eso, llevar más copias de Hypnotic Strange está muy bien en un meta que está tan repleto de blarpes y de mazos con el color amatista, dado que es el color de las ilusiones. Luego, por supuesto, no lo hemos comentado, pero algunos mazos Blarpel, incluyendo este, siguen llevando alguna copia de Monstro. Monstro es un personaje de coste muy alto, pero gracias al rampeo van a poder jugarlo. Entra con Rush, tiene 6 de ataque, 8 de vida, y cuando descartamos una carta le podemos enderezar para volver a atacar con él, con lo cual pues otra carta de control. Visiones del futuro, se trata de una acción muy buena en cualquier mazo que lleve Zafiro, dado que permite seleccionar una carta de las 5 primeras que tengamos en el top del deck, y luego por supuesto llevan otras acciones de robo como Finders Keepers, en este caso solo juega 2, que por 5 de tinta robas 3 cartas. Puede parecer un coste demasiado elevado para solo robar 3 cartas, pero en late game, cuando este mazo ya tiene muchísimas tintas, esta acción funciona de maravilla para seguir teniendo fuelle, para seguir teniendo cartas en la mano. Y es que este mazo es muy dependiente de eso, de ver tus cartas, tus opciones en la mano para poder elegir cuál es el camino por el que vas a ir, cuál es la acción que vas a llevar a cabo. Hablando de acciones, tenemos también esta Into the Unknown. Se trata de una acción que además se trata de una canción, es decir, que la podemos cantar con personajes de coste 3 o mayor, y lo que nos va a permitir es poner a un personaje girado en el tintero. Esta carta se trata prácticamente de la única respuesta en el early game que va a tener este mazo contra la Tiana, y es por ello que este mazo sufre mucho contra el agro, el Amber Steel agro, porque la Tiana evita una de las grandes fortalezas de Amatista, que son los challenge. Fijaros que los costes 1 que vamos a tener aquí, el Basil con support, pues al lorear nos va a permitir dar 2 más de fuerza a otro
otro personaje que tengamos, por ejemplo un tipo que solo tiene 1 de fuerza, si le damos el support con Basil ya estaría atacando de 3, y luego este guardia real, este pulpito que se vuelve una auténtica bestia, y es que se trata de una carta que únicamente tiene 1 de ataque y 2 de vida, pero cada vez que robamos en el turno va a ganar Challenger +1, es decir que de base, pues porque siempre robamos una carta al principio de nuestro turno, este pulpito va a ser un Challenger +1, no obstante con todo el robo que vemos que tenemos en esta combinación de tintas es fácil que el guardia real se vaya a 3 de ataque, incluso más. Por ejemplo, un mini combito que suelen utilizar mucho los jugadores de Blarpel es utilizar el Hypnotic Strange sobre su pulpito. De esta manera le están dando Challenger +2, ya tendríamos un Challenger +3 junto con la que hemos robado al inicio de turno, pero como además robamos otra carta, le estaríamos dando un punto más de Challenger, es decir que estaríamos atacando con 5 de fuerza, tendría Challenger +4 el pulpito, lo cual si nos da la tinta para pagar las 3 tintas que tenemos que vernos obligados a pagar si no queremos bajar el ataque a un personaje cuando está Tiana en juego, y además nos da para el Hypnotic Strange, pues tendríamos 5 de fuerza con un guardia real y podríamos eliminar a esa Tiana, por ejemplo, ¿no? Luego también no he comentado que llevan esta Madame Mim, que es una incorporación muy reciente. Se trata de uno de los pocos personajes que quedan de Bounce. La mecánica de Bounce es la de devolverte cartas a la mano. Fijaros que esta elefanta, pues cuando la jugamos tenemos que eliminarla o devolvernos a otro personaje nuestro a la mano. Obviamente nadie la quiere jugar para que se autoelimine, con lo cual pues va a ser utilizada para devolver determinadas cartas a la mano. ¿Qué cartas van a querer llevarse a la mano los jugadores de Blarpel normalmente? Pues por ejemplo una Bella para volver a jugarla y mover daños con ella, una Elsa para volver a jugarla y girar a un personaje, o un Hades para volver a jugarlo y colocar algo en el tintero del rival. Hades, que se trata, como ya he dicho, de la mejor carta de control que tiene este mazo y que probablemente tiene ahora mismo Lorcana en el core construido. Por último, comentar la última acción que lleva este mazo. Se trata de un Sing Together de coste 10, es un coste muy alto, Second Star to the Right, pero en este mazo funciona de manera brutal porque da muchísimo robo, da muchísimo fuelle. Fijaros que si logramos cantarla, lo cual no es tan difícil como puede parecer, dado que es un Sing Together, vamos a elegir un jugador, que en este caso pues siempre va a ser el jugador activo, es decir, nos vamos a elegir a nosotros mismos para robar 5 cartas. Es decir, estamos robando 5 cartas en un turno, además de la que hemos robado al inicio de turno. Es absolutamente brutal la cantidad de cartas que logra robar este mazo. Y es por eso que en este meta, en el que el robo se ha vuelto una característica tan imprescindible y tan escasa en Lorcana, la Blarpel se ha colocado como el tier 1 absoluto. No obstante, no quiere decir todo esto que sea el único mazo jugable, y es que algunos mazos le counterean, le pueden hacer frente y por supuesto el meta va a seguir desarrollándose, con lo cual vamos a seguir avanzando en nuestra lista de mejores mazos. Vamos con el que es el segundo mejor mazo, no solamente para mí, sino también según las estadísticas, y es que estaría completando el tier 1 junto con la Blarpel, y se trata del Amatista Acero. Amatista Acero que, como no, su mejor versión va a ser la de evasivos, porque va a contar con esta cartita de aquí, los Dumbitos, que no voy a volver a explicar. ¿En qué consiste el Amatista Acero? Bueno, pues el Amatista Acero va a poder jugarse en diferentes versiones. Hay versiones más agro, más midrange, y como hemos dicho antes, hay versiones con Dumbo y sin Dumbo, pero la versión que mejor funciona es algo similar a esta, una versión midrange. ¿Qué es un midrange? Bueno, pues un midrange estaría a caballo entre un mazo agro, que quiere terminar la partida muy rápido antes de que el rival tenga respuesta, y un mazo de control, que intenta controlar la mesa del rival y ganar en los últimos turnos. Un mazo midrange se comporta agro contra los mazos de control y se comporta control contra los mazos agro. Digamos que tiene las dos opciones, y donde más brilla es en el medio juego. Por eso vamos a encontrarnos la mayoría de los personajes en costes 2, 3 y 4, pero no vamos a encontrar muchos personajes de coste elevado como si teníamos en la Blarpel. Vamos a empezar viendo los costes 1 de este mazo, y es que tenemos uno de los más jugados en el metajuego actual, y es el Capitán Hook de Challenger +2. Se trata de un personaje muy similar al pulpito que veíamos en la Blarpel, pero como este mazo no roba tantísimo, directamente preferimos optar por el Capitán Hook, porque siempre va a tener este Challenger +2, con lo cual se convierte en un personaje de 3-2 cuando atacamos. Esto nos sirve para counterear fuertemente a los mazos agro. De
hecho ya hemos visto que esta combinación de tintas se comportaba muy bien con un win rate muy alto contra Amber Steel Agro, con lo cual Capitán Hook sería nuestro coste 1 de elección ante esos mazos. En cualquier otra situación, en cualquier otro ámbito, ante cualquier otro matchup, lo que vamos a preferir es a Diablo, que es un 0-1 con 1 de lore, pero que nos da robo que ya estamos hablando de que es algo fundamental. Siempre que lo vayan a eliminar vamos a robar, y es por eso que el rival va a tener que elegir entre dejarnos hacer un lore continuamente cada turno con este Diablo o matarlo y darnos una carta extra. Muchas veces esta decisión se les acaba atragantando y podemos lorear muchísimos turnos con Diablo. Además vamos a tener al guardia de palacio, que se trata de una ilusión, por lo tanto con estadísticas desbalanceadas vemos que es un 1-4 solo por 1 con Vanish. En este caso el Vanish nos da un poquito igual. Si se gasta en una acción en matar un personaje que solo nos ha costado 1, bien gastada está. Una de las cartas principales que vamos a encontrar en el turno 2 se trata de Calhoun. Diría que es la que principalmente vamos a querer jugar independientemente del matchup, y es que Calhoun es todo una amenaza. Fijaros que es una 3-2 con resist +1 que cuando elimina a un personaje del rival va a ganarnos 2 lores. Es por ello que el rival se va a pensar muy mucho si se va de quest con sus personajes cuando nosotros tengamos a Calhoun en el campo. Es una de las mejores cartas de turno 2 de todo el juego y uno de los grandes motivos por el cual este mazo es tan bueno, además de los Dock, que son uno de los pequeños motores de robo junto con el Dumbo de este mazo. Y es que ya sabemos todos lo que hace Dock. Cuando lo jugamos descartamos nuestra mano y robamos 2 cartas. La clave aquí pues obviamente se trata de jugarlo cuando no tenemos cartas en la mano para así rellenarla. Además lleva una curva muy interesante con más ilusiones de costes 2. Aquí vemos a Raya, que es un 3-3 por coste 2 también con Vanish. También vemos las cobras gigantes, que para mí es la mejor ilusión de todo el juego, porque además de sus grandes estadísticas, que es un 4-4, cuando lo jugamos podemos elegir descartar una carta para ganar 2 de lore instantáneos. Esto se trata de lo que nos permite cerrar las partidas cuando vemos que nos vamos a quedar justo a 1 o 2 puntitos de lore a pesar de que loreemos con toda la mesa y tenemos una cobra, la jugamos, descartamos una carta y ganamos esos 2 de lore que nos quedan. Es una de las herramientas de agro que nos permite tener este mazo. En el turno 3 además vamos a tener otra de las cartas más jugadas del meta, y es este genio dragoncito que gana evasivo en nuestro turno. Esto no solo nos va a servir para eliminar otros personajes evasivos, y es que fijaros qué evasivo tiene 3 de vida justamente, Dumbo. Por eso el genio dragón va a ser muy importante para counterear a los Dumbos del rival. No solamente sirve para eso, sino que al ser evasivo en nuestro turno también vamos a poder utilizar la habilidad de Dumbo, porque durante nuestro turno, cuando Dumbo esté en juego, ese genio va a ganar la habilidad de poder girarse, robar una carta y ganar un lore por solo una tinta, con lo cual una carta muy buena. Además, en los turnos 3 tenemos a este Jafar, que da Challenger +2 a otra carta cuando lo juguemos. En este caso solo lleva una copia, pero dependiendo de las versiones se pueden ver más copias. También es una carta bastante similar a la Lilo de este set, que os la pongo por aquí para que os acordéis de ella. He visto que hay muchos mazos de Amatista 0 que se deciden por esta Lilo en lugar de por el Jafar que está jugando esta lista. Se trata al fin y al cabo de una decisión personal, ambas cartas son muy buenas. La Lilo da el Challenger +2 a toda nuestra mesa, mientras que el Jafar solamente lo da a una carta. Muchas veces cuando jugamos el Jafar en curva, en turno 3, pues solo vamos a querer darle ese Challenger +2 a un personaje concretamente, y luego sí que tiene mejores estadísticas que esa Lilo. Tiene un punto más de fuerza y un punto más de lore, que puede ser bastante relevante. También juega 4 rositas blancas, personaje que gana lore instantáneo al jugarse, un puntito de lore, y obviamente los turnos 4 van a ser nuestros 4 Dumbos y los 4 genios. Ahora mismo todos los mazos amatista llevan este conjunto de 8 cartas, que encarece bastante el color amatista, y es que ahora mismo pues obviamente parece el mejor color del juego, pero no es nada barato poder jugarlo. Fijaros que en este mazo existe una decisión bastante spicy, y es que es una carta que no se ve en todas las listas, pero en un mazo con tantas ilusiones tiene bastante sentido. El guardián del tesoro, un coste 4 entintable, 3-3, 2 de lore. Cuando lo jugamos vamos a poder robar una carta si tenemos una ilusión en juego. Por lo tanto,
si tenemos una cobra gigante, un raja o un guardia de palacio, en total son 11 personajes, con lo cual no es moco de pavo, vamos a poder robar una carta. Se trata, yo diría, de un plan B para cuando no tenemos a genio en nuestra mano y en el turno 4 necesitamos robar esa carta para seguir entintando y jugando personajes de coste más alto, con lo cual pues no se trata de algo nada malo. De hecho, este mazo había quedado primero en un torneo muy importante, había más de 200 participantes y quedar primero en un torneo de tanta magnitud, pues obviamente el mazo tiene que ser bueno, el piloto también, por supuesto, pero nada cuestionable la decisión de añadir al guardián del tesoro. Y luego, como personajes de coste 5, únicamente llevamos 6, 4 Elsas que ya hemos dicho que sirven para controlar al rival, para girar algo, y 2 bellas que van a mover daños y van a matar a personajes del contrario cuando menos se lo espere. Por último, como acciones, la mejor acción removal del juego ahora mismo, que es Strength of a Raging Fire, la patada. Hacemos un daño por cada personaje que tengamos en la mesa y es una canción de coste 3, con lo cual bastante fácil cantarla, por ejemplo, con la Rosita. Y la Hypnotic Strange con un par de copias. El mazo pues tiene un plan de juego muy fuerte y muy claro. Se trata también de un mazo muy tempo. Queremos jugar un personaje de coste 1 en el turno 1, jugar nuestra Calhoun en el turno 2, nuestra Cobra o a nuestro genio en el turno 3 y luego ya empezar a robar con los genios, con los dumbos y tener respuestas contra lo que nos baje el rival con las Elsas, con las bellas y con las patadas, de manera que podamos ir poco a poco controlándole y ganando lore. Creo que es una de las opciones más fuertes, es claramente un contender a hacerle sombra a esa Blarpel, pero justamente los mazos de control se comen bastante a los mazos midrange y por eso Blarpel suele ganar este enfrentamiento. Vamos con el tercer mejor mazo de lo que llevamos de temporada y se trata de este Amber Steel Agro. Os he querido traer una versión que ha quedado primera en un torneo muy importante, otro de los torneos más importantes que ha habido este último fin de semana. No es nada fácil, donde nos vamos a encontrar tantos amatistas aceros, tanto Blarpel, brillar con un mazo que no lleve nada de morado, con lo importante que era el robo. Pues este señor lo ha conseguido, ha desentrañado los misterios del agro y sin una de las cartas más temidas y más odiadas por jugadores anti-agro, que era el Rhino. Sí, fijaros que esta lista no lleva Rhinos. Vamos a desengranarla poco a poco. Fijémonos que únicamente este lleva 10 costes 1. Se me hacen bastantes pocos para un mazo agro, pero supongo que solamente quiere jugar un coste 1 en el primer turno. Solamente lleva 2 Daisy Ducks. Es bastante rara esta decisión porque normalmente es un coste 1 que queremos jugar siempre en el turno 1 para ir presionando con lore a nuestro rival. Y prefiere optar por cartas entintables como Mulan, que nos va a robar y descartar una carta para filtrar nuestro mazo, o Aurora, que nos va a dar un buen value, reduciendo el coste de otras princesas de nuestro mazo para maximizarlas a 4 copias. El caso es que quiere jugar uno de estos personajes en turno 1 y luego en turno 2 va a intentar maximizar el jugar una Nala, porque es la que lleva a 4 copias. Fijaros que Nala, cuando no está dañada, tiene más un punto de lore y resist más 1, con lo cual se vuelve pues una auténtica bestia. Nos va a hacer 3 de lore y va a ser bastante difícil evitar que siga haciéndolos. ¿Por qué? Pues porque la acompaña de otros costes 2 que son bodyguards. Este Jim Deere, que es un bodyguard de 0,4 entintable, y este Principito, que es un bodyguard de 0,5 pero no entintable. Quiere llevar claramente bodyguard en este coste 2 y bueno, pues decide llevar este Jim Deere y el Principito. Es verdad que hay otro coste 2 entintable que también es bodyguard y que tiene exactamente las mismas estadísticas que este Jim Deere, que es el enanito Sleepy. Podría decidir a lo mejor, si quiere bajar el porcentaje de no entintables del mazo, pues quitar el Principito y llevar todo Jim Deeres y Sleepy, pero entiendo que con 18 no entintables que lleva el mazo es capaz de jugarlo adecuadamente. Además, las Mulanes, como nos filtran bastante bien la mano, pues nos permiten elevar ese número de no entintables, con lo cual, pues muy bien. De hecho, él ha ganado y yo estoy aquí hablando en un vídeo de YouTube, o sea que hacedle caso a él. En costes 2 también vamos a ver una opción que normalmente se suele llevar a 4 copias, que es la Penny, que nos va a curar 2 a una carta y además le va a dar resist más 1 y tiene 2 de lore. En este caso, bastante curiosa la decisión de llevar solo 2 pennies, y es que, ¿por qué yo digo que tal vez se me hace raro que lleve únicamente 10 costes 1
y estos costes 2, pues porque con Lady casi siempre va a querer jugar además un coste 2, ¿verdad? Porque cuando juegas a Lady, que es una de las principales cartas del mazo, una de las más poderosas, puedes jugar gratis un personaje de coste 2 o menos de tu mano. En el turno 1 nos va a poder jugar pues una Daisy, en el turno 2 una Nala, y en el turno 3 va a poder llegar la Lady y nos va a jugar pues por ejemplo un Bodyguard como el Príncipe o el Jim Deere, o nos va a poder jugar otra Nala, o tal vez nos va a poder jugar un Doc. Mecánica de robo que ya hemos explicado antes. Otros personajes de coste 3, pues en este caso se decide por Bolt. Me parece bastante lógico, ya que lleva bastantes bodyguards para proteger a este Bolt, y es que fijaros que es una auténtica bestia. Por coste 3 es un 0,4 de vida y 4 puntos de lore, o sea, es una barbaridad, pero tiene pues una contrapartida, y es que entra en juego girado, con lo cual es vulnerable a los ataques del rival. No obstante, si ya tenemos un personaje bodyguard para protegerlo, pues es muy probable que nos sobreviva. Además, en el slot de coste 3 lleva dos cartas tech muy interesantes. Una de ellas se trata de John Silver, el cocinero. Cuando lo jugamos, pues vamos a poder elegir un personaje rival que no va a poder hacer challenge en el siguiente turno, con lo cual sirve para proteger nuestra mesa. Y luego tenemos a Pete, que es mucho menos jugado que la temporada pasada, pues porque no tenemos acciones tan poderosas como Be Prepared, etcétera, pero sigue habiendo determinadas acciones que nos pueden fastidiar, pues por ejemplo la patada que hemos explicado antes, o que el rival nos juegue un Hypnotic Strange y por lo tanto le dé +2 de fuerza a algo que no lo esperemos. Bueno, pues con Pete vamos a evitar estas acciones tan molestas, con lo cual lleva un split 2 y 2 de estas cartas tech, John Silver y Pete. Y por supuesto en el slot de coste 3 lleva la que para mí es la clave, la mejor carta de todo el mazo, y es que en el meta actual esta carta se ha vuelto una locura. Tiana, dueña de restaurante. Tiana es una carta no entintable, es verdad, pero se trata de un 1/4/2 de lore que cuando está girada va a dar -3 de ataque a cualquier personaje rival que declare un challenge, a no ser que el jugador pague 3 de tinta. Esto se trata de un efecto brutal. Si no son capaces de responder a una Tiana girada, es muy probable que el jugador de Humble Steel agro gane la partida. Una jugada bastante habitual es que si la bajan en turno 3, ellos en turno 3 no lorean con lo que han bajado anteriormente, lo dejan todo de pie, para en turno 4 pues a lo mejor bajarnos ya un Pluto, que es otro bodyguard muy potente que lleva el mazo, porque si no está dañado se trata de un 5/5, gana +4 de ataque, o nos bajan alguno de los otros bodyguards que hemos visto y lorean con todo, y estando Tiana girada y encima con un bodyguard en juego que nos obliga a tarjetear antes el bodyguard cuando queremos hacer challenge, prácticamente la partida está ganada. De hecho, cuando este mazo sale adecuadamente con una buena curva, es capaz de ganar en el turno 5, y si ha salido él, al rival solo le ha dado tiempo a jugar 4 turnos, con lo cual es muy difícil responderle si no llevamos las herramientas adecuadas. Hay una opción bastante curiosa, y es que aquí ha decidido añadir a una Blancanieves que no era una carta nada jugada en sets pasados porque teníamos muchas más acciones, pero fijaros que es una carta de únicamente 2 de vida y 2 de fuerza y 2 de lore, pero con una habilidad muy especial, y es que no se le puede hacer challenge bajo ningún concepto. Únicamente se puede eliminar a este personaje con acciones pues como Fire the Cannons, que aquí también llevamos 2 copias para hacer 2 de daño, pero si no tiene el rival estas acciones y únicamente nos puede hacer challenge, a nuestra Snow White no le va a poder ni toser. Y otra característica muy importante, Snow White es una princesa, al igual que Tiana, motivo por el cual lleva 4 copias de Aurora, y es que con Aurora podemos reducir el coste de Tiana para jugarla en turno 2 y el coste de Blancanieves para jugarla en turno 3, lo cual hace muy poderoso a este mazo. Además lleva algunas otras opciones tech, como he dicho, un par de copias de Fire the Cannons para poder responder a esos personajes pequeñitos del rival pero muy molestos que tienen bastante fuerza cuando atacan, como puede ser pues el Capitán Hook o como puede ser el Pulpito que hablábamos antes, y lleva también un par de copias de I Won't Give In. Esta es una canción de únicamente coste 2 que nos va a devolver un personaje del descarte a la mano. Probablemente lo que va a querer devolverse casi siempre es un Doc para volver a robar con él, o a lo mejor algún otro personaje que el rival haya conseguido eliminar y nosotros nos lo podemos devolver a la mano. Fijaros que el personaje tiene que ser de coste 2 o menor, por lo tanto muy probablemente su opción casi siempre va a ser Doc para volver a robar. Además lleva 4 copias de, lo vuelvo a decir, la mejor canción actualmente removal del juego, que es Strength of a Raking Fire. Muchos podréis pensar que para qué quiere llevar un mazo agro 4 copias de esta patada, si lo que quiere es lorear. Bueno, pues
No, porque el mazo agro también quiere en determinados turnos controlar un poquito a su rival, eliminar esas amenazas para poder lorear tranquilamente, y para ello una canción es pues genial, porque no tenemos que gastar tinta con ella, simplemente cantamos con uno de nuestros personajes y con el resto de la tinta seguimos llenando la mesa para que el rival no pueda respondernos. Se trata de una carta fundamental en cualquier construcción de Amber Steel actual. Y por último, fijaros que lleva otra carta bastante curiosa, y es la Torre de Rapunzel en 2 copias. Esta se trata de una localización de coste 2 sin puntos de lore, en la que por 1 de coste vamos a poder meter aquí a nuestros personajes para que ganen +3 de vida. Esto sirve para hacer que todos sobrevivan más tiempo, especialmente vamos a querer meter a nuestros bodyguards, tanto Pluto como el príncipe como Jim Dear. En conclusión, se trata de un mazo muy rápido, muy peligroso, que si gana muchos dados y consigue salir primero en muchas ocasiones, pues va a ganar las partidas de forma bastante rápida, y por lo tanto cualquier mazo que quiera optar al tier 1 tiene que ir preparado contra este mazo, tiene que llevar armas adecuadas, porque si no, pues es muy posible que se cruce en un torneo contra un agro y se vaya a casa a las primeras de cambio. Esos han sido los 3 principales mazos que están dominando el meta, pero no son las únicas opciones que tenemos. Rápidamente vamos a pasar por algunas combinaciones de tintas muy interesantes que actualmente están en el tier 2 y que podrían subir si acaban encontrando cuáles son las mejores cartas, los mejores ratios y consiguen vencer a estas temidas Blarpel, Amatista Acero y Ámbar Acero. La primera de ellas es una opción de control más pesada todavía que el Blarpel, y se trata del Zafiro Esmeralda. Como decíamos, el control es bueno contra el midrange, pues un control más pesado va a ser bueno contra el control. Es por ello que este mazo es una de las mejores opciones que pueden existir contra el Blarpel. Por ello, se trata de un mazo en alza, pero es muy débil contra mazos agro, porque depende de una carta concreta que ahora vamos a ver. Lo que quiere hacer este mazo es rampear, gracias a tipo, gracias al Sail de Azurite Sea, para llegar a nuestras cartas de coste más alto. Esas cartas son este Basil, que se suele llevar muchas veces ya a 4 copias. Cuando lo jugamos devolvemos una carta a la mano del rival, y luego cuando cuesteamos con él obligamos al rival a que descarte una carta y le vamos vaciando la mano poco a poco. Pero sobre todo está Clarabel, que se trata de uno de los principales motores de robo que le queda al color esmeralda. Fijaros que al final del turno, si el oponente tiene más cartas en la mano que tú, vas a poder robar cartas hasta tener ese mismo número. Esto hace un mini combito muy bueno con esta acción de aquí. You Are Welcome va a devolver al deck cualquier carta, ya sea personaje, ítem o localización de uno de los dos players, ya sea el rival o ya seas tú, para que ese jugador robe 2 cartas. A veces lo podemos hacer con personajes pequeñitos que tengamos en el campo y que no nos importe perder para poder robar 2, pero en general vamos a devolver al mazo algo del rival que nos esté molestando. Eso sí, a cambio le estamos dejando robar 2 cartas, pero si lo hacemos con Clarabel en el campo, al final del turno nuestro, pues vamos a poder robar más cartas porque le hemos dado esas cartas al rival, con lo cual se trata de un mini combito muy bueno. Además, existe aquí otro combo bastante bueno, y es que se trata de la única respuesta contra agro que tiene este mazo, Under the Sea. Under the Sea, que es el único removal en masa que le queda a Lorcana después de la rotación. Fijaros que es un Sing Together de 8 que va a poner a todos los personajes rivales con 2 de fuerza o menos en el bottom del deck. Esta carta es muy fuerte cuando la combinamos con esta otra Sing Together, Heads Held Height. Esta es un Sing Together de 6 que nos va a permitir, por una parte, quitar 3 de daño de cualquiera de nuestros personajes, es decir, que nos deja curar a nuestros personajes, pero lo más importante, va a dar -3 de fuerza a todos los personajes del rival este turno. Si en un mismo turno conseguimos al mismo tiempo cantar esta canción y posteriormente esta otra, pues por ejemplo pagando 6 de tinta para hacer esta y posteriormente con nuestros personajes del campo cantar esta sin pagar su coste en tinta, pues es que básicamente podemos devolver al bottom del deck todo lo que tenga el rival que tenga 5 de fuerza o menos. Es una barbaridad. No obstante, contra agro no necesita hacer ese combo, dado que prácticamente todas las cartas que lleva el mazo agro de Amber Steel van a tener
tener 2 de fuerza o menos, con lo cual, ¿qué es lo que necesita para sobrevivir? Pues hacer un shift bastante rápido a este Baymax, gigante robot. Este Baymax, si os fijáis, pues es un shift universal de 4, eso quiere decir que puede shiftear encima de cualquier personaje. Por ejemplo, si nosotros logramos tener en el turno 1 a un Basil o a una Clarabelle, en el turno 2 tenemos un tipo y con eso nos rampeamos una tinta extra, en el turno 3 ya tenemos 4 de tinta, podemos hacer shift del Baymax sobre nuestro personaje de coste 1 y junto con Baymax, que tiene coste 6, y tipo, que tiene coste 2, ya vamos a poder cantar un Under the Sea en el turno 4 y por lo tanto mandar al bottom del deck a todas las cartas de nuestro rival. Esa es la manera que tiene este mazo de sobrevivir contra agro. Posteriormente tendrá otras maneras, por ejemplo este John Silver pirata, que por coste 6 es un 5/5 2 de lore y cuando se juega va a dar reckless a uno de los personajes del rival, cuando se juega y cuando lorea, por lo tanto va a evitar que nuestro rival gane lore continuamente. Se trata de una combinación de tintas muy interesante, se le podría añadir más opciones puras de control, como por ejemplo pueden ser el Hades, que esta lista no lleva porque prefiere irse hacia otras opciones, pero el caso es que creo que cada vez vamos a ver más Zafiro con Esmeralda. Por último, quiero comentaros otro de los mazos del Tier 2 y es que se trata de esta mezcla de azul con acero centrada en aliados con Scar. Se trata de un mazo muy especial y es que tiene dos motores de robo principales. Por una parte tenemos a Yasmine, el objetivo es intentar shiftear a esta Yasmine grande sobre esta Yasmine pequeña. La Yasmine grande lo que hace es que cuando lorea vamos a mirar el top 3 de nuestro mazo, vamos a revelar un aliado y lo vamos a poner en nuestra mano, con lo cual vamos a querer llevar una grandísima cantidad de cartas que sean aliados, y es que así es. Fijaros que Chicha es aliado, Doc es aliado, Mr. Smee es aliado, el genio es aliado, Bagheera es aliada y también Tinkerbell gigante y Vincenzo Santorini son aliados. Tenemos muchísimas cartas, la gran mayoría que son aliados. ¿Por qué esto nos sirve también como sinergia? Pues con este pedazo de Scar que yo no incluí en mi top 10 de mejores cartas nuevas de Fablet, pero estaba completamente equivocado, dado que ha demostrado ser un pedazo de cartonazo. Y es que dando ese +1 de ataque a todos nuestros aliados y con el efecto de final de turno, cuando este Scar está girado, podemos eliminar a uno de nuestros aliados para robar tantas cartas como fuerza tenga ese aliado. Luego tenemos que descartar dos cartas, pero es que hemos robado una barbaridad. Fijaros que, por ejemplo, si hacemos el efecto con Bagheera, Bagheera es una 4-3, va a ser una 5-3 si tiene el extra de fuerza de Scar y por lo tanto vamos a poder robar 5 cartas y luego descartar 2. Es decir, que estamos sumando 3 cartas en total y además filtrando bastante nuestra mano. Pero tal vez con Bagheera no lo queramos hacer siempre, al fin y al cabo eso es un coste 5, sin embargo sí que podemos hacerlo pues por ejemplo con Mr. Smee, con el cual robaríamos 4 cartas, con Genio que también robaríamos 4 cartas, o con Plickly que también robaríamos 4 cartas. Este mazo además tiene rampeo, porque fijaros que el Plickly, cuando lo jugamos, vamos a poner uno de nuestros personajes en el tintero. Lo que intenta hacer el mazo es siempre empezar con esta Yasmine, shiftear sobre esta otra Yasmine, lorear y obtener un aliado, y en turno 3 volvemos a lorear y a obtener un aliado con ella, y jugamos a Plickly, con lo cual ponemos a Yasmine en nuestro tintero y estamos rampeando no solo una, sino 2 cartas, porque Yasmine tiene debajo a la otra Yasmine pequeñita. Siempre que devolvemos a la mano, que devolvemos al deck o que eliminamos un personaje, se van juntas la carta shifteada y la carta que hay debajo de ella. Bueno, pues cuando la colocamos en el tintero pasa lo mismo. Con Plickly estaríamos rampeándonos 2 tintas en un solo turno si conseguimos hacer ese combo con nuestra Yasmine, lo cual se trata de algo muy poderoso que nos permitiría, por ejemplo, en el turno 4 poner una Tinkerbell gigante. Esta se trata de una personaje que nos sirve muchísimo contra mazos que van a mesa, dado que además de tener 4 de ataque, cuando elimina a un personaje vamos a poder seleccionar otro que va a sufrir 2 de daño, lo cual nos deja limpiar todo el rato. Además, su efecto al jugarse es que hace un daño a todos los personajes. Además de la Tinkerbell gigante, este mazo lleva otros personajes muy grandes, que serían Hades, que ya lo hemos visto en la Blarpel, y Vincenzo Santorini, que por coste 7 en tintable es un 2-8 con 3 de lore, muchísimas estadísticas, pero es que además al jugarlo vamos a hacer 3 de daño a un personaje que nosotros queramos. Esto nos permite, por ejemplo, pues matar un Dumbo o matar
otros evasivos que nos estén dando la lata. Por supuesto vamos a llevar las 4 copias de rigor de Strengths of Array Kingfire y en general me parece un mazo bastante curioso. Hay algunas versiones que las he visto mezcladas con support, por ejemplo esta Alice que da support a toda la mesa serviría para que nosotros demos support con personajes con los que hagamos lore a otro que queramos eliminar y hacer su efecto de robo con Scar. Pero bueno, este es uno de los que mejor han quedado en torneos importantes, un top 16 en este Core Constructed 10K, con lo cual pues he querido traeros esta versión. Ya veremos dónde se queda este azul acero de aliados, dado que sí que parece que va bastante bien contra lo que puede ser Amatista Acero y no va mal del todo contra Blarpel, pero sufre y mucho contra Amber Steel Agro. De hecho, por eso esta versión pues lleva un par de hilos para intentar ayudar contra ese matchup, pero aún así se queda bastante corto. Fijaros que no tenemos demasiada fuerza en los turnos iniciales y sin embargo lo que tenemos es mucha potencia en los turnos finales, en el late game. Por lo tanto, pues Amber Steel Agro va a ser de las combinaciones de tintas que más haga perder fuelle a este mazo. Y esto ha sido todo. Estos han sido los 5 principales mazos meta, tier 1 y tier 2. Y bueno, pues como podéis ver, se me ha hecho de noche, estoy incluso duchado, ha habido un salto temporal. Espero que hayáis disfrutado muchísimo el vídeo. Dejad un comentario si os ha gustado. Por favor, decidme de qué preferís que sea nuestro próximo vídeo, si queréis alguna deck profile, si queréis un vídeo de mazos baratos o si queréis un vídeo para principiantes explicando conceptos básicos del juego o explicando cómo empezar en Lorcana en este 2025. Por favor, dadle me gusta, suscribiros y por supuesto empezad a jugar si es que no habéis empezado ya, porque este juego solo va a hacer que crecer. Esto ha sido todo, yo soy Darius, estos son Biglianos y esto ha sido otro nuevo vídeo de Lorcana. ¡Chao!